Rosario Velázquez estaba sentada junto a la ventana de su pequeño apartamento en un barrio residencial de la capital colombiana, observando distraídamente lo que sucedía en la calle. Faltaba menos de una hora para que su marido regresara del trabajo y aún no había preparado la cena. Con un profundo suspiro, Rosario se levantó y se dirigió a la cocina. Esta mujer de 31 años, de piel morena y cabello oscuro recogido en un moño descuidado, se movía con una gracia que no había desaparecido ni siquiera después de 10 años de matrimonio con Guillermo. Al abrir la nevera, Rosario echó un vistazo a su escaso contenido. El sueldo de operadora de un centro de llamadas y de guardia de seguridad en un club nocturno apenas cubría sus gastos, dejando poco margen para lujos. Tendremos que conformarnos con carne asada y arroz, murmuró para sí misma mientras sacaba los alimentos. Mientras Rosario cocinaba, sus pensamientos vagaban por los cambios que se habían producido en su relación durante el último año. El Guillermo que antes era cariñoso y atento se había convertido en un hombre hosco e irritable, que cada vez se quedaba más tiempo en el trabajo y cada vez le miraba menos a los ojos. Ella lo achacaba a las dificultades económicas, pero en el fondo sabía que se trataba de otra cosa. El sonido de la llave girando en la cerradura la sacó de sus pensamientos. Guillermo había vuelto. Rosario se secó rápidamente las manos en el delantal y esbozó una sonrisa amable. «¿Qué temprano llegas?», dijo cuando su marido entró en la cocina. Guillermo Velázquez, un hombre alto de 34 años con cejas pobladas y barba incipiente, dejó un manojo de llaves sobre la mesa y se dirigió en silencio hacia la nevera. Sus ojos, que antes brillaban de alegría, ahora parecían apagados, y las arrugas entre las cejas se habían profundizado. «Felipe me ha dejado salir antes. El club está cerrado hoy por motivos sanitarios», respondió por fin, sacando una botella de cerveza y abriéndola con un hábil movimiento. «¿Qué hay para cenar?» «Carne asada con arroz y verduras». Rosario puso delante de su marido un plato con comida humeante. «¿Qué tal el turno?» Guillermo se encogió de hombros sin apartar la vista del plato. «Como siempre, nada interesante». El silencio se rompió con el timbre de la puerta. Rosario se estremeció y Guillermo frunció aún más el ceño. «¿Esperas a alguien?», preguntó con un tono de sospecha en la voz. «No», respondió Rosario levantándose. «Quizás los vecinos». Al abrir la puerta, se quedó paralizada por la sorpresa. En el umbral estaba Dorotea, su suegra, impecablemente vestida y, como siempre, irradiando una fría superioridad. A sus 65 años, Dorotea conservaba una figura esbelta y una postura altiva, y sus ojos oscuros, casi negros, tan parecidos a los de su hijo, parecían ver a Rosario por dentro. «¡Dorotea!», exclamó Rosario, tratando de ocultar su sorpresa. «¡Qué visita tan inesperada!». «Estaba cerca y decidí pasar a ver a mi hijo», respondió Dorotea, entrando sin esperar a que la invitaran. «Espero no interrumpir vuestra cena familiar». «¿Mamá?». La voz de Guillermo se suavizó notablemente al ver a Dorotea. Se levantó de la mesa y besó a su madre en la mejilla. «Deberías haber avisado que venías y privarme del placer de ver vuestras verdaderas caras en lugar de las máscaras que os ponéis cuando llego». Dorotea sonrió con aire burlón, echando un vistazo crítico al apartamento. «Veo que seguís igual de modestos». Rosario apretó los puños tratando de no reaccionar a la pulla. Dorotea nunca perdía la oportunidad de recordar que consideraba a Rosario una pareja inadecuada para su único hijo. En opinión de la suegra, Guillermo, con su educación y su buena sangre, podría haber encontrado a alguien mejor que una chica normal de clase trabajadora. «¿Te unes a la cena?», preguntó Rosario, tratando de ser amable. «¿Puedo prepararte algo?». «Oh, no, querida, ya he cenado en un restaurante decente», respondió Dorotea con una sonrisa apenas perceptible. «Pero no diré que no a una taza de café».
Mientras Rosario preparaba el café, oyó a su marido y a su suegra conversar en voz baja en el salón. Sus voces sonaban apagadas, pero se percibía claramente la calidez que había desaparecido de la voz de Guillermo cuando hablaba con ella. Aquí tiene. Rosario puso la taza delante de su suegra y se sentó junto a su marido, sintiéndose de más en su propia casa. Gracias. Dorotea dio un pequeño sorbo y frunció los labios. Sigues sin saber preparar bien el café. Está demasiado flojo. Rosario se tragó el resentimiento en silencio. En 10 años no había aprendido a preparar un café que le gustara a su suegra. ¿Qué tal el trabajo, Guillermo?, preguntó Dorotea, ignorando por completo a su nuera. ¿Sigues vegetando en ese antro? Es un buen trabajo, mamá, respondió Guillermo con cierta irritación. Felipe me paga bien y el horario me viene bien. Bien, repitió Dorotea. Mírate, hijo. Vives en un piso minúsculo, apenas llegas a fin de mes. Esa no es la vida que soñaba para ti. Guillermo se tensó, pero no dijo nada. Rosario sabía que él no se atrevería a llevarle la contraria a su madre, aunque no estuviera de acuerdo con ella. Dorotea siempre había tenido un poder sobre su hijo que Rosario no entendía y que, en secreto, le daba miedo. ¿Y tú, Rosario?, le preguntó Dorotea de repente. ¿Sigues contestando llamadas en tu centro de atención al cliente? ¿No piensas buscar algo más acorde con el estatus de esposa de mi hijo? Me gusta mi trabajo, Dorotea, respondió Rosario con firmeza, aunque el corazón le latía con fuerza por los nervios. Y lo hago bien. Claro, querida, sonrió Dorotea con condescendencia. Cada uno encuentra su lugar en la vida. A algunos les toca brillar en sociedad y a otros sentarse al teléfono. Guillermo carraspeó ligeramente, pero no defendió a su esposa. Rosario sintió que se le enrojecían las mejillas, pero se contuvo y no respondió bruscamente. Dorotea siempre sabía encontrar los puntos débiles y dar en el blanco. Por cierto, Guillermo, continuó Dorotea, hablé con Margarita Fuentes la semana pasada. Su hija Valentina ha vuelto de Europa después de estudiar. ¿Te acuerdas de ella? Erais muy amigos de jóvenes. Rosario notó que Guillermo se tensó ligeramente. Lo recuerdo vagamente, respondió él, evitando la mirada de su esposa. Fue hace mucho tiempo. Se ha convertido en una auténtica belleza, continuó Dorotea con énfasis, mirando de reojo a Rosario. Y con esa educación, trabaja en una gran empresa internacional. Hace poco se compró un ático en la mejor zona. Mamá, la interrumpió Guillermo, ¿por qué me cuentas esto? Dorotea se encogió de hombros inocentemente. Solo pensé que te interesaría saber de una vieja conocida. Por cierto, todavía no se ha casado. Margarita dice que Valentina es demasiado exigente. Rosario apretó las manos sobre las rodillas, sintiendo cómo las uñas se le clavaban en las palmas. Su suegra no perdía ocasión de recordarle que Guillermo podría haberse casado con alguien más digno. «Tengo esposa, mamá», dijo Guillermo, pero en su voz no había la firmeza que Rosario quería oír. «Por supuesto, hijo». Dorotea dejó la taza vacía sobre la mesa. «Solo te contaba una noticia». Cuando Dorotea se marchó por fin, en el apartamento se hizo un silencio sepulcral. Guillermo recogió en silencio los platos de la mesa, evitando la mirada de su esposa. «Podrías defenderme de vez en cuando», dijo Rosario en voz baja, inmóvil junto a la ventana. Guillermo suspiró. «Ya conoces a mi madre. No va a cambiar, por mucho que lo intente». «No se trata de ella, Guillermo. Se trata de ti», dijo Rosario volviéndose hacia su marido. «Te quedas ahí sentado y permites en silencio que me humille en mi propia casa». «Ella no te humilla», replicó Guillermo con cansancio. Solo quiere lo mejor para mí». A la mañana siguiente, Rosario se despertó con una llovizna y un cielo gris que parecía reflejar su estado de ánimo. Guillermo ya se había ido.
Después de pasar la noche de guardia en el club, solía dormir hasta el mediodía, pero hoy había dejado una nota diciendo que tenía cosas que hacer. A ella no le importaba. Después de la pelea del día anterior, apenas se habían dirigido la palabra y Rosario había pasado la noche en el sofá del salón, incapaz de compartir la cama con un hombre que tan fácilmente había podido renunciar a ella. Después de ponerse un modesto traje de oficina y desayunar apresuradamente, Rosario salió de casa. El centro de llamadas donde trabajaba estaba a 20 minutos a pie y, por lo general, Rosario disfrutaba del paseo, pero hoy caminaba mirando al suelo y sin prestar atención al mundo que la rodeaba. «Te mereces algo mejor», resonaba en su cabeza la voz de Claudia, su mejor amiga. Claudia llevaba mucho tiempo advirtiéndole a Rosario que Guillermo estaba demasiado influenciado por su madre, pero Rosario amaba a su marido y creía que su relación era más fuerte que cualquier presión externa. Ahora ya no estaba tan segura. El centro de llamadas la recibió con el habitual murmullo de voces y timbres. Rosario ocupó su puesto, se puso los auriculares y se sumergió en el trabajo, tratando de no pensar en los problemas domésticos. Aquí, respondiendo a las llamadas de los clientes y resolviendo sus dudas, se sentía competente y necesaria, a diferencia de en casa, donde cada vez más se sentía de más. «Tienes muy mal aspecto», le comentó Francesca, su compañera, durante la pausa para comer. «¿Otra vez problemas con tu marido?» Rosario esbozó una débil sonrisa. Sus problemas familiares no eran ningún secreto en el centro de atención telefónica. «Más bien con su madre», respondió removiendo la ensalada intacta. «Vino ayer. Como de costumbre me dio a entender que no soy lo suficientemente buena para su hijo». «¿Y él?», preguntó Francesca, entrecerrando los ojos. «¿Qué dijo tu marido?» «Nada», respondió Rosario con una sonrisa amarga. Como siempre, no dijo nada, y luego insinuó que si tuviera que elegir entre mí y su madre, yo perdería. Francesca silbó. «¡Qué canalla! Lo siento, pero tu marido es un niño de mamá». «No siempre fue así», suspiró Rosario. «Antes me defendía, me quería. Algo ha cambiado en el último año, pero no consigo entender qué». «¿Quizás tiene a alguien?», sugirió Francesca. «Dijiste que trabaja en un club nocturno. Allí hay muchas mujeres guapas». Rosario negó con la cabeza. «No lo creo. No es el tipo de persona que engaña. Más bien, se ha distanciado. Es como si tuviera algún secreto que no quiere compartir». «De todos modos, no es normal», insistió Francesca. «Un marido debe apoyar a su mujer, no ponerse del lado de su madre». Rosario no respondió. En el fondo, sabía que Francesca tenía razón, pero admitirlo significaba reconocer que su matrimonio se estaba desmoronando. El resto de la jornada transcurrió con la rutina que Rosario solía encontrar tranquilizadora, pero hoy ni siquiera el trabajo podía distraerla de sus pensamientos sombríos. Cuando su turno estaba a punto de terminar, recibió un mensaje de Claudia. «Nos vemos en la cafetería de la esquina cuando salgas del trabajo. Tenemos que hablar». Rosario respondió con un breve «sí» y sintió un gran alivio. Realmente necesitaba desahogarse. Claudia Hernández ya la estaba esperando en una mesa de la esquina de la cafetería, tomando un capuchino. A diferencia de la elegante y fría Dorotea, Claudia era la encarnación de la calidez y la naturalidad. Su rostro redondo, con ojos bondadosos, siempre estaba iluminado por una sonrisa, y su figura voluptuosa invitaba a los abrazos. Al ver a su amiga, Claudia se levantó de inmediato y abrazó con fuerza a Rosario. «Estás agotada, amiga», dijo, mirando atentamente a Rosario a los ojos. «Cuéntamelo todo». Y Rosario se lo contó todo, desde la llegada de su suegra hasta la amenaza de Guillermo. Claudia la escuchó atentamente, sin interrumpirla, solo sacudiendo la cabeza en señal de desaprobación de vez en cuando. «Te mereces un trato mejor, Rosa», dijo cuando Rosario terminó. «La forma en que te habla, cómo permite que su madre te humille, no está bien».
Lo sé, suspiró Rosario, pero ¿qué puedo hacer? Lo amo, Claudia, a pesar de todo. El amor no debe convertirte en un trapo sexual, respondió Claudia con dureza. Si él no te respeta, eso no es amor, es dependencia. Rosario bajó la mirada. Quizás su amiga tenía razón. Lo que sentía por Guillermo hacía tiempo que había pasado de ser un amor apasionado a un apego enfermizo, mezclado con el miedo a quedarse sola. Hay algo más, dijo tras una pausa. Hoy me ha llamado mi abuelo. Claudia se inclinó hacia adelante con interés. ¿Salvador? ¿Cómo está? Bien, respondió Rosario con una débil sonrisa. Dice que va a venir a visitarme dentro de una semana. Quiere pasar unos días conmigo. ¡Qué bien!, exclamó Claudia. Hace tanto que no lo ves. Salvador Montero, el abuelo materno de Rosario, era su pariente más cercano tras la muerte de sus padres. Antiguo policía de reputación intachable, Salvador había criado a su nieta tras el trágico accidente que le había costado la vida a sus padres. Siempre había apoyado a Rosario en todo lo que hacía, aunque no aprobaba su matrimonio con Guillermo, ya que consideraba que el joven dependía demasiado de su madre. Sí, lo echo mucho de menos, admitió Rosario. Pero Guillermo no se ha alegrado mucho de la noticia. Dice que no necesita a otra persona que lo juzgue. Tu abuelo tiene derecho a ver a su nieta, se indignó Claudia. Y esta casa también es tuya, no solo de Guillermo. Lo sé, asintió Rosario. Le dije que mi abuelo vendría, quisiera Guillermo o no. No discutió, pero está claramente descontento. Que esté descontento, resopló Claudia. Quizá la presencia de Salvador le haga comportarse como es debido. Rosario no estaba tan segura. Guillermo y Salvador siempre se habían tratado con una cortesía fría, pero sin calidez. El abuelo veía en Guillermo a un hombre que no era digno de su nieta, y Guillermo consideraba a Salvador demasiado autoritario e intrometido en sus vidas. Me temo que todo va a empeorar, Claudia, admitió Rosario en voz baja. Guillermo nunca había sido tan frío, tan distante. Algo está pasando, pero no me lo cuenta. Habían pasado 3 días desde la desagradable visita de Dorotea, pero la tensión en la casa de los Velázquez no disminuía. Rosario y Guillermo convivían como dos extraños, intercambiando solo las palabras necesarias. Por las noches, Rosario se quedaba despierta durante horas, escuchando el silencio del apartamento e intentando comprender cuándo había empezado todo a ir mal. A su lado, de espaldas, dormía Guillermo, físicamente cercano, pero emocionalmente tan distante que a veces le parecía que vivían en planetas diferentes. Esa mañana de domingo, Rosario se despertó antes de lo habitual. Se oían voces bajas en la cocina. Una era la de Guillermo y la otra, demasiado familiar, la de Dorotea. Rosario frunció el ceño. Su suegra había vuelto sin avisar y por lo que parecía bastante temprano. Rosario se puso la bata, dispuesta a salir a recibir a la invitada inesperada, pero algo en el tono de las voces la hizo detenerse en la puerta del dormitorio. Hay que tener más cuidado, decía Guillermo en voz baja. Felipe empieza a sospechar. Ese es tu problema, hijo, respondió Dorotea con tono burlón. Eres demasiado blando. Hay que saber manejar a la gente. Lo intento, mamá. Pero ya sabes que en este negocio no se puede presionar demasiado. Rosario contuvo la respiración, temerosa de moverse. ¿De qué asunto estaban hablando? ¿Por qué Guillermo le tenía miedo a su jefe? ¿Cuánto has conseguido esta vez?, preguntó Dorotea tras una pausa, bajando aún más la voz. Guillermo respondió algo, pero Rosario no pudo distinguir las palabras. No está mal, dijo Dorotea con tono de aprobación, pero podrías haber ganado mucho más si hubieras seguido mi consejo. Mamá, no quiero arriesgarme. Lo que hacemos es peligroso. Rosario contuvo la respiración. ¿Peligroso? ¿De qué hablaba su marido? ¿En qué asuntos oscuros podría estar metido? No seas dramático, hijo.
dijo Dorotea, restándole importancia. Solo aprovechamos las oportunidades que se nos presentan. Esos ricachones snobs se merecen compartir un poco. A mí no me gusta, suspiró Guillermo. Cada vez me siento más sucio. Pero yo me siento muy bien cuando veo ceros en mi cuenta, respondió Dorothy con dureza. Y tú tampoco renuncias a tu parte, así que deja de tener remordimientos. No te sientan bien. Se produjo una pausa durante la cual Rosario se quedó paralizada, tratando de asimilar lo que acababa de oír. Su marido estaba involucrado en algo malo, tal vez incluso ilegal, y su madre lo alentaba. Parecía increíble, pero su conversación sonaba muy sospechosa. ¿Qué hay de los nuevos pedidos?, preguntó Dorotea, rompiendo el silencio. Hay algo prometedor para la semana que viene, respondió Guillermo. Felipe dice que va a ir al club un extranjero rico. Va a celebrar un gran negocio. Una oportunidad perfecta, dijo Dorotea con entusiasmo. Ya sabes lo que hay que hacer. Lo de siempre, respondió Guillermo con aire sombrío. Rosario oyó el ruido de tazas y cucharas. La conversación parecía haber pasado a temas más cotidianas. Por cierto, hablando de tu mujer, dijo Dorotea de repente, con un desprecio evidente en la voz. ¿No te pregunta nada sobre tus ingresos adicionales? No, respondió Guillermo. Le digo que son bonificaciones por mi buen trabajo. Rosario es confiada, no duda de mis palabras. O simplemente no es lo suficientemente inteligente como para hacer las preguntas adecuadas, comentó Dorotea con sequedad. En fin, eso nos conviene. Cuanto menos sepa, mejor para todos. Esas palabras hirieron a Rosario más de lo que podía esperar. Su marido no solo le ocultaba algo importante, sino que la consideraba tan estúpida que ni siquiera se preocupaba por sus posibles sospechas. Y Dorotea, que siempre la había mirado con desprecio, ahora se alegraba de su ignorancia. «Me tengo que ir», dijo Dorotea. «Tengo una reunión al mediodía. No te olvides de que quedamos en cenar juntos esta noche». «Claro, mamá», respondió Guillermo. «Se lo diré a Rosario». «Hasta luego, hijo. Y recuerda, nada de sentimentalismos en los negocios». Rosario oyó el ruido de una silla al apartarse y volvió rápidamente a la cama. Se metió bajo la manta y fingió estar dormida. El corazón le latía con tanta fuerza que le parecía que Guillermo debía oírlo incluso desde el pasillo. Rosario yacía tumbada, mirando al techo, sintiendo cómo se acumulaba una tormenta de emociones en su interior. Perplejidad, inquietud, ira, resentimiento. Las emociones la invadían en oleadas, amenazando con ahogarla. ¿Qué le estaba pasando a su marido? ¿En qué Dee estaba involucrado junto con su madre? ¿Por qué tenían que tener cuidado? ¿Y qué significaban esas extrañas palabras sobre snobs ricos que tenían que vivir? Quizás todo tenía una explicación inocente. Intentó convencerse Rosario. Quizás Guillermo simplemente tenía un trabajo extra sin declarar y por eso su madre y él eran tan cautelosos. Pero entonces, ¿por qué no le decían la verdad? ¿Por qué mantenerlo en secreto si todo es legal? Esa misma noche, Rosario y Guillermo, tal y como habían prometido, se reunieron con Dorotea en un restaurante. Guillermo insistió en pasar a recoger a su madre, así que fueron juntos en taxi hasta el edificio de gran altura en la zona elegante de la ciudad donde vivía Dorotea. A Rosario siempre le había sorprendido que su suegra pudiera permitirse una vivienda así. Por lo que ella sabía, Dorotea llevaba muchos años sin trabajar oficialmente y vivía de unos bambillons de los que nunca había dado detalles. Dorotea bajó a recibirlos al vestíbulo del edificio, vestida con un elegante traje color crema, con un collar de perlas en el cuello y pendientes de diamantes en las orejas. Junto a ella, con su modesto vestido comprado en una cadena de tiendas, Rosario se sentía especialmente fuera de lugar. «Llegáis tarde», dijo Dorotea en lugar de saludar, mirando su reloj de pulsera.
He reservado mesa para las 7 y ya son casi las 8 menos cuarto. Lo siento, mamá, respondió Guillermo con una sonrisa culpable. Rosario se ha retrasado en el trabajo. Era mentira. Rosario había vuelto a casa a las 6 como de costumbre, y habrían llegado a tiempo si Guillermo no se hubiera entretenido 20 minutos hablando por teléfono con alguien en el baño, bajando la voz hasta casi susurrar. Después de haber escuchado la conversación de esa mañana, esa llamada le pareció especialmente sospechosa a Rosario, pero fingió no darse cuenta. Claro, el trabajo. Dorotea le lanzó una mirada despectiva a Rosario. Bueno, vamos. Tuvimos suerte de que el restaurante aceptara mantener la reserva. El restaurante elegido por Dorotea resultó ser uno de los más caros de la ciudad. Rosario solo había estado allí una vez, en su 5º aniversario de boda con Guillermo, cuando aún eran felices y hacían planes de futuro. El maître los acompañó a una mesa en un rincón del salón, lejos de los demás comensales. «He reservado la mejor mesa», anunció Dorotea con orgullo. «Aquí podremos hablar tranquilamente». El menú no incluía los precios, lo que ya decía mucho del nivel del restaurante. Guillermo no parecía muy cómodo, aunque intentaba ocultarlo tras una máscara de seguridad. Rosario pensó de repente: si Guillermo realmente tiene esos ingresos adicionales de los que hablaba por la mañana, ¿por qué sigue sintiéndose tan incómodo en lugares como este? Quizás esos ingresos no son tan grandes, o simplemente los oculta bien para no despertar sus sospechas. «Yo recomiendo el pato a la pequinés», dijo Dorotea sin siquiera mirar el menú. «Aquí lo preparan delicioso». «Suena estupendo, mamá», asintió Guillermo. Rosario asintió en silencio. A ella le daba igual lo que comiera. Había perdido el apetito desde que había escuchado la conversación de esa mañana y tenía el estómago revuelto por los nervios. Después de que el camarero tomara nota y se marchara, Dorotea se volvió hacia Rosario con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Dime, querida, ¿qué tal el trabajo? ¿Sigue siendo tan interesante contestar al teléfono?» «Bastante», respondió Rosario lacónicamente. «Es trabajo, nada más». «Guillermo me ha dicho que te han prometido un ascenso», continuó Dorotea. «¿Es verdad?» «Sí, quizá en el próximo trimestre». Rosario miró a su marido, sorprendida de que mencionara su carrera en una conversación con su madre. «Qué bonito», dijo Dorotea. «Aunque, claro, eso no cambiará mucho vuestra situación económica. Son migajas corporativas». Rosario apretó los dientes, pero no dijo nada. Normalmente se tragaba comentarios como ese, pero hoy le parecían especialmente hipócritas. Si Dorotea realmente estaba ayudando a su hijo en algún asunto turbio, ¿qué derecho tenía a hablar de dinero honradamente ganado? «Por suerte, Guillermo se está desempeñando muy bien en el club», continuó Dorotea, como si le hubiera leído el pensamiento. «Felipe aprecia sus talentos especiales». Guillermo carraspeó ligeramente y le lanzó una mirada de advertencia a su madre. «Mamá, a Rosario no le interesan los detalles de mi trabajo. Es un tema bastante aburrido». «Oh, no estoy de acuerdo», replicó Dorothy con suavidad. «Creo que tu esposa debe estar orgullosa de lo indispensable que eres para tu jefe». Rosario observaba atentamente aquel extraño intercambio. Algo estaba claramente fuera de lugar. Guillermo nunca antes había rehuido hablar de su trabajo. Al contrario, solía contar anécdotas divertidas sobre los clientes del club y sus compañeros de trabajo. Ahora, sin embargo, era evidente que no quería que se tocara ese tema en su presencia. Eso no hacía más que reforzar sus sospechas. El camarero trajo los aperitivos y la conversación pasó a temas más neutrales. Dorotea habló de sus conocidos de la alta sociedad, de los eventos benéficos a los que la invitaban, entretejiendo hábilmente en sus historias alusiones a lo lejos que estaba Rosario de ese mundo brillante. «Por cierto, Rosario», le dijo Dorotea cuando el camarero retiró los platos de los aperitivos,
Guillermo me ha dicho que tu abuelo va a visitaros. Sí, confirmó Rosario, sorprendida por el giro de la conversación. Salvador llegará dentro de unos días. ¡Qué bonito!, dijo Dorotea, dando un sorbo a su copa. ¿Y dónde se alojará? Vuestro piso es tan pequeño. Tenemos un sofá en el salón, respondió Rosario. Mi abuelo no es exigente. Oh, estoy segura de que está acostumbrado a condiciones espartanas, dijo Dorotea con una leve sonrisa. Al fin y al cabo, es un ex policía. Ya sabes, suelen vivir de forma muy sencilla. Rosario percibió en su tono algo más que la condescendencia habitual. ¿Preocupación? Dorothy claramente no estaba encantada con la idea de que un ex policía se mudara a su casa. Teniendo en cuenta la conversación que Rosario había escuchado por la mañana, esa inquietud podía tener motivos muy concretos. Mi abuelo era uno de los mejores detectives de su comisaría, comentó Rosario con orgullo. Tenía fama de ser un hombre que siempre llevaba los casos hasta el final. Guillermo carraspeó para llamar la atención. No hablemos de trabajo durante la cena, sugirió, especialmente de algo tan prosaico como la policía. Estoy de acuerdo, hijo, dijo Dorotea acariciándole la mano. Hay temas mucho más agradables de los que hablar. Y hábilmente desvió la conversación hacia la reciente exposición en el Museo de la Ciudad, continuando ignorando a Rosario y dirigiéndose principalmente a Guillermo. A Rosario le venía muy bien, ya que le resultaba difícil mantener una conversación trivial cuando por dentro la desgarraban emociones contradictorias y sospechas. Para cuando trajeron los platos principales, Rosario se sentía completamente agotada emocionalmente. Le costaba mucho fingir que todo iba bien, que no había oído la conversación de esa mañana y que no sospechaba nada de su marido. Apenas tocó su plato de pato, lo que no pasó desapercibido. «No estás comiendo nada, querida», comentó Dorotea. «¿No te gusta la comida?» «No tengo mucha hambre», respondió Rosario. «Pero es un manjar». Dorotea hizo una pausa. «Aunque lo entiendo, seguramente no estás acostumbrada a la cocina refinada». Esa nueva pulla fue la gota que colmó el vaso para Rosario. «¿Sabes, Dorotea?», dijo dejando el tenedor. «Crecí en una familia normal, donde se valoraba más la honestidad y la decencia que la comida refinada o la ropa cara. Mis padres me enseñaron que lo importante no es lo que tienes, sino cómo lo has conseguido». El rostro de Dorotea se quedó paralizado por un instante y luego sonrió con frialdad y calculadora. «¿Qué principios tan elevados?», dijo. «Lástima que no sirvan para pagar las facturas, ¿verdad?» «Hay cosas más importantes que el dinero», dijo Rosario con firmeza. «Es fácil hablar de principios cuando mi hijo te proporciona todo lo que necesitas», replicó Dorotea. «Aunque debo admitir que podrías esforzarte más por ser una esposa digna. Tu trabajo, tu aspecto, tus modales, todo eso no está a la altura de la esposa de Guillermo». «Mamá», intervino Guillermo, pero su voz sonaba insegura. «No, hijo, hay que decirlo». Dorotea se enderezó y miró a Rosario con un desprecio mal disimulado. «Durante años he visto cómo esta mujer te ha arrastrado hacia abajo, limitando tu potencial. Podrías haberlo tenido todo, Guillermo, si no fuera por este matrimonio desigual». Rosario sintió que se le encendía el rostro de ira. ¿Matrimonio desigual? Apenas podía contener el temblor de su voz. «¿Qué quieres decir con eso, Dorotea?» «Sabes perfectamente a qué me refiero», respondió Dorotea con frialdad. «Guillermo proviene de una familia respetable y tradicional. ¿Y tú, quién eres? Una chica de un barrio pobre criada por un policía viejo, sin estudios, sin perspectivas». «Mamá, basta», dijo Guillermo con más firmeza, pero Dorotea parecía no oírlo. «Mírate», continuó ella, mirando a Rosario con desdén. «Ni siquiera eres capaz de vestirte adecuadamente para ir a un restaurante decente. Ese vestido parece comprado en una rebaja hace 5 años.
No me extraña que Guillermo se avergüence de salir contigo en sociedad. Rosario miró a su marido, esperando que él la defendiera, que refutara las palabras de su madre. Pero Guillermo permaneció en silencio, con la mirada baja, evitando claramente su mirada. Ese silencio era más elocuente que cualquier palabra. ¿Te avergüenzo, Guillermo?, preguntó Rosario en voz baja. Yo... No, claro que no, respondió él inseguro, sin mirarla a los ojos. No le mientas, hijo, intervino Dorotea. Eso no servirá de nada. Ella debe saber la verdad. Tú has superado este matrimonio. Te mereces algo mejor. ¿Y qué es lo mejor?, preguntó Rosario, sintiendo cómo crecía una ola de ira en su interior. Una rica heredera que no pregunta de dónde viene el dinero, que cierra los ojos ante vuestras reuniones de negocios y vuestros ingresos misteriosos. Guillermo levantó bruscamente la cabeza, con un destello de miedo en los ojos. Dorotea se tensó, pero rápidamente se controló. ¿De qué estás hablando, querida?, preguntó con fingida perplejidad. Mi hijo es un trabajador honesto. ¿De verdad? Rosario se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿por qué os ponéis tan nerviosos cuando se habla de su trabajo? ¿Por qué os preocupa tanto la llegada de mi abuelo, que es policía? ¿Qué estáis ocultando? Guillermo palideció. Rosario, estás exagerando. No exagero, Guillermo, lo interrumpió Rosario. Solo observo, y no me gusta lo que veo. Has cambiado, te has vuelto reservado, frío. Estás todo el día hablando por teléfono en voz baja. Te encierras en el baño para hablar, recibes unos billes de los que no quieres dar detalles. ¿Qué está pasando, Guillermo? No pasa nada, respondió él, pero su voz temblaba. Estás inventando problemas donde no los hay. Sí, cariño, le secundó Dorotea. Tu paranoia es totalmente injustificada. Si Guillermo a veces habla por teléfono en el baño, tal vez es porque no quiere molestarte. Y si recibe bonificaciones, es porque trabaja bien. ¿Qué hay de sospechoso en eso? Rosario los miró a ambos, sintiendo que se le rompía el corazón. Le estaban mintiendo, los dos, y ni siquiera se esforzaban mucho por hacer que la mentira fuera convincente. Me voy, anunció, cogiendo su bolso. Disfrutad de la cena. Rosario, espera. Guillermo intentó detenerla, agarrándola de la mano. No lo has entendido. No, lo he entendido perfectamente. Ella se soltó. Por primera vez en mucho tiempo veo la situación con total claridad. Y se dirigió hacia la salida del restaurante sin mirar atrás, sintiendo las miradas de los demás comensales. En la calle se detuvo y respiró profundamente el aire fresco de la noche. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no intentó contenerlas ni secarlas. Que todo el mundo viera su dolor, que todo el mundo supiera lo que se siente al darte cuenta de que la persona en la que más confiabas en el mundo te ha traicionado. Tras la discusión en el restaurante, pasó una semana llena de un silencio opresivo y de intentos incómodos por aparentar que todo iba bien. Rosario y Guillermo existían en paralelo. Compartían piso, pero vivían como en mundos diferentes. Solo intercambiaban frases necesarias sobre trivialidades cotidianas, evitando conversaciones profundas y temas serios. Guillermo no mencionó el incidente del restaurante, y Rosario no preguntó qué había pasado después de que ella se marchara. Él no volvió a traer a casa misteriosos sí, y ella no le hizo preguntas sobre su trabajo ni sobre sus llamadas telefónicas. La víspera de la llegada del abuelo Salvador, Rosario se dedicó a limpiar el apartamento, tratando de distraerse de sus pensamientos inquietantes. Fregaba la cocina con especial celo, como si quisiera borrar no solo la suciedad, sino también el recuerdo de los recientes acontecimientos. Todo indicaba que su matrimonio se estaba derrumbando y ella no sabía si valía la pena salvarlo. Guillermo regresó del turno de noche más tarde de lo habitual, con aspecto agotado y preocupado. «Mañana viene tu abuelo, ¿verdad?», preguntó mientras se quitaba la chaqueta. «Sí, a las 11 de la mañana», respondió Rosario sin apartar la vista de los fogones.
Lo recogeré en la estación. Tendré que quedarme hasta tarde en el trabajo, dijo Guillermo, evitando mirarla. Dile a Salvador que lo siento, pero que solo podré verlo por la noche. Claro, respondió Rosario con frialdad. Sospechaba que no había ningún trabajo urgente, sino que Guillermo quería evitar encontrarse con su abuelo el mayor tiempo posible. He preparado el sofá del salón, continuó Guillermo como si intentara compensarla. He cambiado las sábanas y puesto almohadas de repuesto. Gracias, respondió Rosario secamente. Se produjo una pausa incómoda. Guillermo se quedó en la puerta, como si quisiera decir algo más, pero no se atrevía. Escucha, Rosario, sobre lo de anoche en el restaurante. Por fin, comenzó él. No quiero hablar de eso ahora, lo interrumpió Rosario. El abuelo llega mañana y quiero que la casa esté limpia. Guillermo suspiró, pero no insistió. Se dirigió al dormitorio dejando a Rosario sola con sus pensamientos. Ella siguió frotando la placa, que ya brillaba, sintiendo cómo la tensión nerviosa crecía en su interior. Mañana llegaría el abuelo y por fin podría compartir con alguien sus miedos y dudas. Pero, ¿qué le diría a él? ¿Qué le aconsejaría? Estaba preparada para escuchar la verdad, por muy amarga que fuera. La mañana siguiente amaneció clara y cálida. Rosario se despertó temprano cuando Guillermo aún dormía. Se levantó en silencio, se arregló y preparó el desayuno antes de que él se despertara. Cuando su marido salió del dormitorio, ella ya estaba en la puerta de entrada, lista para salir. ¿No vas a desayunar?, preguntó Guillermo mirando la mesa puesta. Comeré algo con el abuelo en la estación, respondió Rosario. No quiero llegar tarde. Entendido, asintió Guillermo. Dale recuerdos. Por supuesto, dijo Rosario con una sonrisa forzada. No sé cuándo volveremos. Quizá demos una vuelta por la ciudad. Está bien, dijo Guillermo claramente incómodo. De todos modos, estaré ocupado hasta la noche, pero volveré para cenar. No te preocupes, dijo Rosario. Mi abuelo y yo nos las arreglaremos solos. Y salió del apartamento sin esperar respuesta. De camino a la estación, Rosario pensaba en cómo contarle a su abuelo sus sospechas. Siempre habían estado muy unidos. Tras la muerte de sus padres, Salvador se había convertido en su apoyo y su refugio, pero ni siquiera con él podía ser siempre completamente sincera, especialmente cuando se trataba de su matrimonio. Salvador nunca ocultó que consideraba a Guillermo insuficiente para su nieta. Un débil con complejo de inferioridad y una madre autoritaria. Así describió a su futuro yerno tras conocerlo. Rosario se enfadó y acusó a su abuelo de parcialidad. Ahora, sin embargo, le parecía que el viejo policía simplemente tenía mejor intuición que ella. El tren llegó puntualmente. Rosario miró nerviosa los rostros de los pasajeros que bajaban hasta que vio una figura familiar. Salvador Montero no aparentaba sus 70 años. Alto, en forma, con la espalda recta y la mirada penetrante de sus ojos castaños oscuros, parecía más un militar retirado que un anciano jubilado. Tenía el cabello canoso y bien cortado, y vestía de manera sencilla, pero con la ropa perfectamente planchada, lo que le daba el aspecto de una persona acostumbrada al orden en todo. ¡Abuelo! Rosario corrió hacia él, sintiendo cómo la tensión de los últimos días se disipaba bajo una ola de cálidos sentimientos. ¡Rosa! Salvador abrazó con fuerza a su nieta, luego se apartó y la miró atentamente a la cara. «Has adelgazado, y estás pálida. ¿Todo va bien?» «Sí, solo es mucho trabajo», mintió Rosario, ayudando a su abuelo con una pequeña maleta. «Vamos, conozco una cafetería estupenda cerca de aquí. Desayunaremos y charlaremos». La cafetería era pequeña y acogedora, con macetas en los alféizares y una luz suave. A esa hora del día estaba casi vacío, el lugar perfecto para una conversación sincera. Se sentaron en una mesa en un rincón, lejos de los demás clientes, y pidieron. «Bueno», dijo Salvador cuando se marchó la camarera, «cuéntame qué está pasando realmente.
Y no intentes engañarme, Rosa. Te conozco demasiado bien. Rosario suspiró. Por supuesto, no se le podía ocultar nada al abuelo. Su instinto profesional, perfeccionado durante décadas de trabajo en la policía, funcionaba a la perfección. Todo es muy complicado, abuelo, comenzó ella, jugueteando nerviosamente con la servilleta. Guillermo y yo tenemos problemas. Ya me lo imagino, asintió Salvador. ¿Qué pasa exactamente? ¿Te maltrata? No, no es eso, se apresuró a decir Rosario. Nunca me ha levantado la mano, pero se detuvo, sin saber cómo describir lo que estaba pasando en su relación. ¿Cómo explicar que su marido se había vuelto un extraño, frío, reservado, que sospechaba que estaba haciendo algo malo, pero no tenía pruebas? Ha cambiado, abuelo, dijo finalmente. Antes éramos felices. Hablábamos, hacíamos planes, soñábamos con el futuro. Y ahora es como si se hubiera alejado de mí. Está siempre al teléfono, habla en voz baja, evita hablar de trabajo. Y su madre... nuestra querida Dorotea, comentó Salvador con ironía. ¿Cómo está esa encantadora mujer? Sigue pensando que no soy digna de su hijo, dijo Rosario con una sonrisa amarga. Pero no es solo eso. Están ocultando algo, abuelo, algo turbio. ¿A qué te refieres? Salvador se inclinó hacia adelante, con la mirada más concentrada. La camarera trajo lo que habían pedido, café y sándwiches. Rosario esperó a que se alejara y continuó en voz baja. La semana pasada escuché por casualidad una conversación. Hablaban de dinero, de que había que tener cuidado. Guillermo dijo que lo que hacían era peligroso, y su madre respondió que los ricachones snobs tenían que compartir. Salvador frunció el ceño. Suena sospechoso. ¿Tienes alguna idea de qué estaban hablando exactamente? No, admitió Rosario con sinceridad. Pero Guillermo ha empezado a traer más dinero a casa en los últimos meses. Dice que son primas por su buen trabajo en el club, pero nunca he visto ningún documento que lo demuestre. ¿Y qué hace en el club?, preguntó Salvador dando un sorbo a su café. Trabaja de guardia de seguridad, respondió Rosario. Controla la entrada, vigila el orden en la sala y, a veces, acompaña a los clientes borrachos hasta el taxi. Nada fuera de lo normal. ¿Es un club prestigioso? Sí, bastante caro. Suelen ir empresarios ricos, famosos, extranjeros. Salvador negó con la cabeza, pensativo. Interesante. ¿Has notado si Guillermo traía algo a casa? ¿Algo valioso, inusual para vuestro presupuesto habitual? Rosario se quedó pensativa. No, nada de eso, aunque de repente se acordó. El día antes de esa conversación, lo vi esconder una caja en el trastero. No le di importancia, pensé que eran solo cosas personales. Nunca nos metemos en las cosas del otro. Ahora escucha con atención, Rosa. Salvador se inclinó aún más hacia ella y su voz se volvió seria. No quiero asustarte, pero, basándome en mi experiencia, tu marido podría estar involucrado en algo ilegal. En los clubes nocturnos de lujo suelen producirse robos. La gente rica bebe, baja la guardia y se convierte en presa fácil para los delincuentes. Y un guardia de seguridad es la tapadera perfecta. Tiene acceso a todas las instalaciones, puede vigilar a los clientes sin ser visto y sabe quién entra y quién sale. Rosario palideció. Una cosa son las sospechas vagas y otra muy distinta es oírlas confirmadas por un profesional. ¿Crees que Guillermo roba a los clientes del club?, preguntó con voz temblorosa. Es solo una suposición, respondió Salvador con cautela, pero explica muchas cosas, su secretismo, los viajes repentinos, las extrañas conversaciones con su madre. ¿Y qué tiene que ver Dorotea?, preguntó Rosario, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Podría estar ayudándole a vender lo robado, explicó Salvador. Seguro que tiene contactos entre gente rica e influyente. Podría encontrar compradores para objetos de valor. Rosario se cubrió el rostro con las manos. Sonaba horrible, pero era muy lógico. Todo encajaba.
Los ingresos inexplicables, las conversaciones secretas, el extraño comportamiento de Guillermo, la inquietud de Dorotea por la llegada del ex policía. ¿Qué hago, abuelo?, preguntó ella, sintiéndose completamente perdida. Si tienes razón y Guillermo es realmente un ladrón, no sé si podré vivir con eso. Primero hay que asegurarse de que mi teoría es correcta, dijo Salvador con firmeza. No saquemos conclusiones precipitadas. Quizá haya otra explicación. ¿Y cómo lo comprobaremos? Déjame a mí, dijo Salvador dándole una palmadita en la mano. Haré una pequeña investigación privada. Por suerte, todavía tengo algunos amigos en la policía que pueden darme cierta información sin hacer preguntas innecesarias. Mientras tanto, tú sigue como siempre. No des muestras de sospecha. No hagas preguntas directas sobre el trabajo o el dinero. Solo observa y recuerda. De acuerdo, asintió Rosario, aunque por dentro se sentía angustiada al pensar que tendría que fingir delante de su marido. Pero, ¿y si descubrimos que realmente es un ladrón? ¿Qué hacemos entonces? Entonces tú decidirás qué hacer, respondió Salvador con seriedad. No voy a decirte lo que tienes que hacer con tu vida, Rosa, pero ten por seguro que, elijas lo que elijas, yo te apoyaré, y si lo necesitas, siempre podrás volver a mi casa. Rosario sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de gratitud. Así era su abuelo, directo, honesto, dispuesto a apoyarla, pero respetando su derecho a tomar sus propias decisiones. Gracias, susurró, apretándole la mano. No sé qué haría sin ti. Lo mismo de siempre, sonrió Salvador. Te las arreglarías. Eres fuerte, Rosa, más fuerte de lo que crees. Y ahora, se enderezó con determinación. Terminemos de desayunar y luego me enseñas cómo ha cambiado la ciudad desde que me fui. Rosario le sonrió agradecida. Su abuelo siempre sabía cuándo cambiar de tema y darle tiempo para pensar en todo lo que había oído. Pasaron las siguientes horas paseando por la ciudad. Rosario le enseñaba los nuevos edificios y parques y le contaba las últimas noticias. Por un momento, consiguió olvidarse de sus problemas y simplemente disfrutar de la compañía de un ser querido. Pero cuanto más se acercaba la hora de volver a casa, más fuerte se hacía su inquietud. ¿Cómo comportarse ahora con Guillermo cuando sus vagas sospechas habían tomado la forma de una teoría concreta y aterradora? ¿Cómo mirarle a los ojos y no delatar lo que sabía? Regresaron al apartamento de los Velázquez alrededor de las 5 de la tarde. Guillermo aún no había llegado a casa. Tal vez se había retrasado en el trabajo o tal vez simplemente estaba evitando encontrarse con Salvador. Rosario le mostró el apartamento a su abuelo, lo ayudó a acomodarse en la sala y comenzó a preparar la cena. Salvador la observaba en silencio, sentado a la mesa de la cocina y bebiendo té. De repente, preguntó: «Rosa, ¿dónde está ese trastero del que hablabas? ¿El que Guillermo escondió la caja?» Rosario se estremeció por la sorpresa. «Al final del pasillo», respondió, «pero está cerrado con llave. Guillermo siempre lleva la llave consigo». «Entiendo», dijo Salvador sacudiendo la cabeza pensativo. «Me pregunto qué tendrá allí tan valioso que ni siquiera se lo deja a su mujer». «Nunca se lo he preguntado», admitió Rosario. «Me parecía que todo el mundo debía tener su espacio personal». «Es cierto», asintió Salvador. «Pero cuando alguien no tiene nada que ocultar, no necesita cerrar con llave». Rosario no supo qué responder. Siguió cortando verduras, sintiendo cómo crecía la inquietud en su interior. ¿Y si Guillermo realmente guardaba cosas robadas en ese trastero? ¿Y si todo este tiempo había convivido con un delincuente sin sospechar nada? El sonido de la llave girando en la cerradura la hizo estremecerse. Guillermo había vuelto. Rosario miró rápidamente a su abuelo, que le hizo un gesto imperceptible con la cabeza para que mantuviera la calma. «Ya estoy en casa», anunció Guillermo al entrar en la cocina. Se quedó paralizado al ver a Salvador. «Buenas noches, señor Montero. Me alegro de verle». «Igualmente, Guillermo»,
respondió Salvador con cortesía neutra. Se levantó y le tendió la mano para estrechársela. Rosario observó este intercambio de cortesías con una extraña sensación de distanciamiento. Era como si estuviera viendo una escena de una película y no un momento de su propia vida. Guillermo parecía tenso, su sonrisa era forzada y su apretón de manos demasiado breve. Salvador, por el contrario, parecía completamente tranquilo, pero sus ojos estudiaban atentamente a su yerno, fijándose en cada detalle de su comportamiento. «¿Qué tal el día?», preguntó Rosario, esforzándose porque su voz sonara normal. «Normal», respondió Guillermo encogiéndose de hombros. «Mucho trabajo. ¿Y vosotros qué tal?». «Estupendamente», respondió Rosario. «Hemos dado un paseo por la ciudad y hemos comido en el centro. Mi abuelo hacía mucho que no venía y ha cambiado todo mucho». «Sí, la ciudad está creciendo», asintió Guillermo. «Especialmente la zona norte. Ahora es un auténtico centro de negocios». «Lo he notado», dijo Salvador. «Impresionante, aunque, debo admitir, me gustan más los barrios antiguos. Tienen carácter, historia». «Es cuestión de gustos», se encogió de hombros Guillermo. Se acercó a la nevera y sacó una botella de cerveza. «¿Alguien más?». Salvador negó con la cabeza. «Prefiero mantenerme sobrio», dijo con una leve sonrisa. «Viejas costumbres de policía». Guillermo se tensó ligeramente, pero rápidamente se controló. «Por supuesto», dijo. «¿Cuánto tiempo piensa quedarse con nosotros, señor Montero?». «Una semana más o menos», respondió Salvador. «Si no les molesto, claro». «En absoluto», se apresuró a decir Guillermo. «Su casa es mi casa». Rosario apenas pudo contener una sonrisa amarga. Guillermo claramente no estaba contento con la presencia de su abuelo, pero se esforzaba por parecer hospitalario. Ella volvió a preparar la cena, tratando de no escuchar la tensa y incómoda conversación entre los hombres. Hablaban del tiempo, del transporte, de las noticias, temas comunes y seguros, evitando todo lo personal o potencialmente conflictivo. La cena transcurrió en la misma atmósfera de cortesía fría. Guillermo comía rápido, como si tuviera prisa por terminar con aquella tortura e irse a su habitación. Salvador, por el contrario, disfrutaba de cada bocado y elogiaba el talento culinario de su nieta. Rosario apenas tocó la comida, tenía el estómago revuelto por los nervios. «Cuéntanos, Guillermo, ¿cómo va el trabajo?», preguntó Salvador de repente, cuando terminaron el plato principal. Guillermo se quedó paralizado por un instante y luego se encogió de hombros. «Lo de siempre», respondió. «Nada especial». «Rosario dijo que trabajas como guardia de seguridad en un club nocturno», continuó Salvador. «Es un trabajo interesante. Seguro que conoces a mucha gente diferente». «Sí, la clientela es muy variada», respondió Guillermo con cautela. «En mi época, los clubes nocturnos eran focos de delincuencia», dijo Salvador pensativo. «Drogas, prostitución, carteristas. Los policías teníamos que ir allí constantemente. ¿Y ahora? ¿Hay más tranquilidad?». Rosario notó que los nudillos de Guillermo, que apretaban el tenedor, se habían puesto blancos. «Hay de todo», respondió él con voz tensa. «Pero en nuestro club hay normas estrictas. Se mantiene el orden». «Me alegro de oírlo», asintió Salvador. «Aunque, ya sabes, el mundo del crimen tampoco se queda quieto. Los métodos son cada vez más sofisticados. Fíjate, por ejemplo, en los robos. Antes, los ladrones simplemente arrancaban las cadenas o sacaban las carteras. Ahora todo es mucho más ingenioso». «¿En qué sentido?», preguntó Guillermo, y Rosario percibió un tono de inquietud en su voz. «Oh, hay muchas tácticas», explicó Salvador con entusiasmo, como si estuviera dando una conferencia. «Por ejemplo, echan algo en las bebidas para que la víctima baje la guardia, o trabajan en pareja, uno distrae y el otro roba, o se infiltran en el personal del local como camareros, bármanes o incluso guardias de seguridad». No hizo hincapié en la última palabra, pero Rosario notó que Guillermo se estremeció.
Suena como el argumento de una serie policíaca. Rió forzadamente. En la vida real todo es mucho más prosaico. Quizá, sonrió Salvador, aunque en 40 años de trabajo en la policía he visto cosas que muchos guionistas ni se imaginan. La gente es muy ingeniosa cuando se trata de delitos. Guillermo se terminó su cerveza con nerviosismo. Si no les importa, dijo levantándose de la mesa, me voy a acostar. Mañana hay que madrugar. Por supuesto, asintió Salvador. Buenas noches, Guillermo. Cuando Guillermo se marchó, Rosario y Salvador se quedaron solos en la mesa. Permanecieron en silencio durante un rato, escuchando los ruidos que provenían del dormitorio, el ruido del agua en el baño, el crujir de un armario, el silencio. ¿Te has dado cuenta?, preguntó Salvador en voz baja. ¿Cómo ha reaccionado al hablar de los robos? Sí, susurró Rosario. Estaba muy tenso. No solo tenso, precisó Salvador. Asustado. Es la reacción de alguien que teme que su secreto haya sido descubierto. Rosario suspiró. Pero eso no prueba nada, abuelo. Quizás simplemente no le gusta hablar de delitos. Quizá, admitió Salvador, aunque era evidente que no lo creía. Mañana comenzaré mi investigación. Mientras tanto, intenta no delatar tus sospechas. Con naturalidad. Lo intentaré, prometió Rosario, aunque no se imaginaba cómo podría comportarse con naturalidad con alguien a quien sospechaba de robo. Recogieron la mesa y se separaron. Rosario se fue a su dormitorio y Salvador al sofá del salón. Al entrar en el dormitorio, Rosario tuvo una extraña sensación, como si estuviera entrando en la guarida de un depredador y no en la habitación que compartía con su marido desde hacía muchos años. Los 5 días que Salvador pasó en casa de los Velázquez se convirtieron en una prueba muy dura para todos los que vivían allí. El piso, que ya era pequeño, parecía encogerse cada día, convirtiéndose en una jaula estrecha donde todos se sentían como animales atrapados. Guillermo pasaba la mayor parte del tiempo en el trabajo o en algún otro lugar. Regresaba tarde y se iba temprano, evitando conversar mucho con su yerno. Rosario se debatía entre su marido y su suegro, tratando de mantener una apariencia de normalidad, pero cada día le resultaba más difícil. Mientras tanto, Salvador seguía con su investigación. Rosario no sabía exactamente qué hacía cuando ella se iba a trabajar. El abuelo solo mencionaba vagamente que se reunía con viejos amigos y recopilaba información. Por las tardes, le hacía a Guillermo preguntas discretas pero precisas sobre el club, los clientes, sus tareas en el trabajo, y Rosario veía cómo su marido se ponía nervioso al responder, cómo le brotaban gotas de sudor en la frente cuando la conversación tocaba ciertos temas. Al 6.º día de la estancia de Salvador en su casa, Rosario volvió del trabajo y encontró al abuelo frente al ordenador. Estaba sentado, absorto en el estudio de unos documentos en la pantalla, y cerró rápidamente la ventana cuando vio a su nieta. «Buenas tardes, Rosa», sonrió. «¿Qué tal el día?» «Normal», respondió Rosario encogiéndose de hombros y quitándose el abrigo. «¿Y tú? ¿Has encontrado algo interesante?» Salvador hizo una pausa, como si estuviera pensando en cuánto podía contarle a su nieta. «Quizá», respondió finalmente, «pero necesito un poco más de tiempo para reunir todas las piezas del rompecabezas. No quiero sacar conclusiones precipitadas». Rosario asintió con la cabeza, sin insistir en los detalles. Una parte de ella quería saber la verdad, fuera cual fuera, pero otra parte se aferraba desesperadamente a la ilusión de una vida normal, a los restos de lo que consideraba un matrimonio feliz. «Ha llamado Guillermo», dijo ella, pasando a la cocina. «Dijo que su madre vendrá esta noche, a cenar». Salvador arqueó una ceja. «Dorotea nos honrará con su presencia». «¿Qué honor? ¿Y con qué motivo?» «Supuestamente quiere verte», dijo Rosario, abriendo la nevera y sacando los ingredientes para la cena.
pero yo creo que solo es curiosidad. Le gusta controlar todo lo que pasa en la vida de Guillermo. Bueno, será una velada interesante, dijo Salvador pensativo. Hace mucho que no veo a Dorotea. Me pregunto si habrá cambiado. Ni un poco, sonrió con amargura Rosario mientras cortaba las verduras. Sigue pensando que no soy digna de su preciado hijo. Nunca has sido lo suficientemente buena para ella, asintió Salvador. Pero quizá no sea culpa tuya, sino de sus propias ambiciones y miedos. Rosario se encogió de hombros. No le importaban los complejos psicológicos que se escondían detrás del desprecio de su suegra. Lo único que le importaba era cómo eso envenenaba su vida y destruía su matrimonio. ¿Qué vamos a preparar?, preguntó Salvador acercándose a la mesa de la cocina. Nada especial, respondió Rosario. Pollo con arroz y verduras. Dorotea siempre encontrará algo de lo que quejarse, así que no tiene sentido esforzarse. Te ayudo, dijo Salvador arremangándose. No quiero estar sin hacer nada mientras tú trabajas. Cocinaron juntos, intercambiando frases sin importancia, evitando temas serios. A Rosario le recordó a su infancia, cuando solía pasar las tardes en la cocina con su abuelo, que le enseñaba a cocinar platos sencillos, le contaba historias de su carrera como policía y escuchaba las novedades del colegio. Entonces la vida parecía tan sencilla y comprensible. ¿Cuándo se volvió todo tan complicado y confuso? Guillermo llegó a casa antes de lo habitual. Trajo una botella de vino y una caja de pasteles de una pastelería cara. Parecía tenso, pero se esforzaba por sonreír y aparentar que todo estaba bien. Mamá llegará pronto, anunció mientras ayudaba a Rosario a poner la mesa. Ha pedido un taxi cuando salía del club. ¿Y por qué no han ido juntos?, se sorprendió Rosario. Tenía que hacer unas cosas por el camino, respondió Guillermo de forma imprecisa, evitando la mirada de su mujer. Rosario quería preguntar qué asuntos, pero decidió no insistir. Cuantas menos preguntas, menos mentiras. Dorotea llegó puntualmente a las 8, como si hubiera calculado su llegada al minuto. Entró en el apartamento envuelta en una nube de perfumes caros, vestida con un elegante traje color marfil, con un collar de perlas alrededor del cuello y pendientes de diamantes en las orejas, como si fuera a una recepción social en lugar de a una cena familiar. Salvador, lo saludó ella primero, ignorando a Rosario. ¿Cuántos años, cuántos inviernos? No has cambiado nada. Tú tampoco, Dorotea, respondió Salvador con un ligero movimiento de cabeza. Igual de deslumbrante. Rosario percibió una ironía oculta en su tono, pero Dorotea pareció tomar el cumplido al pie de la letra. Gracias, querido, sonrió mostrando sus dientes perfectos. Siempre he dicho que tienes muy buen gusto. Solo entonces se volvió hacia Rosario. Hola, querida. Espero que la cena esté lista. Tengo hambre después de un largo día. Sí, todo está listo, respondió Rosario tratando de mantener la calma. Pasen a la mesa. La cena comenzó en un ambiente de tensa cortesía. Dorotea prodigó cumplidos a Salvador, recordó sus escasos encuentros en el pasado y habló de sus logros sociales y sus relaciones. Rosario comía en silencio, sin intervenir en la conversación. Guillermo miraba nerviosamente a su esposa y a su suegro, como temiendo que alguno de ellos dijera o hiciera algo inapropiado. ¿Qué tal la jubilación, Salvador?, preguntó Dorotea, bebiendo un sorbo de vino. ¿No echas de menos el trabajo? A veces, admitió Salvador, sobre todo las investigaciones. Ya sabes, es como resolver un rompecabezas complicado, reunir pruebas, analizar testimonios, construir cadenas lógicas. Es algo que falta en la vida cotidiana. Me lo imagino, asintió Dorotea. ¿Pero no es agradable no tener que tratar con delincuentes todos los días? Al fin y al cabo, es una profesión peligrosa. La mayoría de los delincuentes no son tan peligrosos, señaló Salvador mientras cortaba el pollo. Son más bien patéticos, especialmente los que cometen delitos por codicia o envidia, y no por desesperación o necesidad.
Rosario notó que Guillermo palidecía al oír esas palabras. Es un punto de vista interesante, dijo Dorotea, esbozando una sonrisa forzada. Pero me parece que eres demasiado indulgente. Un delincuente es un delincuente, independientemente de sus motivos. Pero los motivos son importantes, replicó Salvador. Dicen mucho de una persona, de su brújula moral. Tomemos, por ejemplo, el robo. Una persona que roba pan para alimentar a sus hijos hambrientos y una persona que roba joyas para comprarse otro yate son dos tipos de delincuentes completamente diferentes, ¿no crees? Dorotea dejó la copa sobre la mesa con un poco más de fuerza de la necesaria. Quizás, dijo. Pero la ley no hace esas distinciones. Robar es robar. La ley sí, asintió Salvador. Pero estamos hablando de moral, no de ley. No siempre coinciden. No hablemos de cosas tan tristes durante la cena, intervino Guillermo tratando claramente de cambiar de tema. Mamá, dijiste que fuiste a una exposición la semana pasada. Dorotea, visiblemente aliviada, pasó a hablar de arte contemporáneo, pero Rosario se dio cuenta de que seguía lanzando miradas recelosas a Salvador. Su suegra se sentía claramente incómoda en presencia del ex policía. Después del plato principal, Rosario trajo café y pasteles. La conversación se fue volviendo poco a poco más distendida, aunque la tensión no desapareció por completo, sino que pasó a un segundo plano, como un ruido de fondo al que uno se acostumbra, pero que nunca deja de molestar. Por cierto, Rosario, le dijo Dorotea de repente, cuando la conversación derivó hacia el trabajo. Guillermo me ha dicho que sigues trabajando en ese centro de atención telefónica. ¿No crees que podrías buscar algo más acorde con el estatus de la esposa de mi hijo? Rosario sintió cómo la irritación crecía en su interior. Incluso en presencia de Salvador, Dorotea no pudo evitar sus habituales ataques. Me gusta mi trabajo, respondió con calma, y no veo que Guillo debe tener la esposa de un guardia de seguridad de un club nocturno. Dorotea apretó los labios. Sabes perfectamente a qué me refiero, querida. Guillermo no es un simple guardia de seguridad. Viene de una buena familia, tiene estudios y perspectivas. ¿Se merece algo mejor que yo? Preguntó Rosario directamente mirando a su suegra a los ojos. Acaba de decirlo, Dorotea. Mejor que una mujer que se gana la vida honradamente en lugar de vivir de dinero que no sabe de dónde sale. Rosario, advirtió Guillermo. No, hijo, déjala hablar, dijo fríamente Dorotea. Me interesa saber qué quiere decir exactamente tu esposa. Salvador observaba en silencio la escena, sin intervenir, pero siguiendo atentamente cada movimiento, cada reacción. Me refiero a que durante años me han mirado por encima del hombro, me han considerado indigna de su hijo solo porque provengo de una familia normal, sin conexiones ni riqueza. Rosario sintió cómo el resentimiento acumulado durante años salía a la superficie. Pero ustedes, ¿a qué se dedican, Dorotea? ¿De dónde sacan el dinero para un apartamento tan caro, ropa de diseño, restaurantes y viajes? Que yo sepa, hace muchos años que no trabajan oficialmente. El rostro de Dorotea se descomponía de ira. ¿Cómo te atreves? Siseó. Eres una niña insignificante y desagradecida, después de todo lo que he hecho por vosotros. ¿Y qué has hecho por nosotros, Dorotea? La interrumpió Rosario. Además de humillarme constantemente, entrometerte en nuestra vida y poner a Guillermo en mi contra. Intentaba abrirle los ojos, exclamó Dorotea. Demostrarle que podía tener mucho más, que se merece una vida mejor, una esposa mejor. Mamá, por favor, intentó calmarla Guillermo, pero Dorotea ya no podía contenerse. No, Guillermo, basta. Se volvió hacia Rosario, con los ojos lanzando rayos. Eres la vergüenza de nuestra familia. Una mujer corriente, mediocre, sin ambiciones, sin gusto, sin comprender lo que podría haber sido mi hijo si no se hubiera liado contigo.
En la habitación se hizo un silencio sepulcral. Rosario sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo con fuerza de voluntad. No le daría a su suegra la satisfacción de verla llorar. Y entonces ocurrió algo inesperado. Salvador, que hasta entonces había observado en silencio la discusión, se levantó de la mesa, salió de la habitación y, al cabo de un minuto, regresó con una pequeña caja de madera en las manos. La colocó en silencio en el centro de la mesa. «Entonces, ¿pueden explicarme esto?», preguntó tranquilamente, mirando a Dorotea y a Guillermo. Rosario reconoció con sorpresa la caja. Era un viejo joyero que había pertenecido a su madre. En él guardaba varias reliquias familiares, un broche de su abuela, los anillos de boda de sus padres y una cadena de plata que le había regalado su abuelo cuando cumplió 16 años. Pero, ¿qué hacía ese cofre en manos de Salvador? Guillermo y Dorotea miraban la caja como si fuera una serpiente venenosa. Se pusieron pálidos y los ojos se les agrandaron por el horror. «¿De dónde?», comenzó Guillermo, pero la voz le falló. «¿De dónde la tengo?», terminó tranquilamente Salvador. «La encontré en el trastero, en un escondite detrás del armario. Un lugar interesante para guardar los objetos familiares, ¿no crees?». «Has estado husmeando en nuestras cosas», se indignó Dorotea, pero su voz temblaba. «Es una invasión de la intimidad». «Estaba investigando», la corrigió Salvador, «a petición de mi nieta, que está preocupada por el extraño comportamiento de su marido y la inexplicable mejora de su situación financiera». «Abuelo», susurró Rosario, «¿qué hay ahí?». Salvador abrió el cofre. Dentro, sobre las reliquias familiares que Rosario conocía bien, había joyas que no eran suyas: un elegante reloj de oro con diamantes, varios anillos y pulseras, gemelos con incrustaciones de piedras preciosas y un collar de perlas sospechosamente parecido al que Dorotea llevaba alrededor del cuello. «¿Qué es esto?», preguntó Rosario, aunque ya sabía la respuesta. «Son objetos robados», respondió Salvador. «Los ha conseguido tu marido en el club nocturno donde trabaja. Lo he comprobado. En los últimos 6 meses se han producido al menos 20 robos en ese club». Los propietarios de los costosos accesorios no descubrían su desaparición hasta el día siguiente, achacándola a su propio descuido o a los carteristas. Nadie sospechaba del guardia de seguridad, que amablemente los acompañaba hasta el taxi. Guillermo estaba sentado con la cabeza gacha, sin intentar negar nada ni justificarse. Dorotea, por el contrario, se enderezó, como preparándose para la batalla. «Es una calumnia», declaró. «No tienen ninguna prueba de que esas cosas hayan sido robadas. Quizás mi hijo las compró o las recibió de regalo». «¿Con el sueldo de un guardia de seguridad?». Salvador levantó una ceja con escepticismo. «Lo dudo, pero si insiste, podemos llamar a la policía y comprobar los números de serie de los relojes. Estoy seguro de que aparecerán en la base de datos de objetos robados». Dorotea palideció aún más. «No se atreverán», susurró. «No le harán eso a su nieta». «¿A mi nieta?», repitió Salvador. «¿O a su hijo?». «No se confunda, Dorotea. El bienestar de Rosario es mi principal preocupación, y ahora está en peligro debido a las actividades delictivas de su marido. Actividades en las que, por cierto, usted ha participado activamente, vendiendo lo robado, ¿no es así?». «Eso es ridículo». Dorotea se rió nerviosamente, pero sus ojos delataban su pánico. «Soy una mujer respetada. Tengo contactos en la sociedad. Nadie creerá esas acusaciones absurdas». «¿De verdad?». Salvador sacó un papel doblado del bolsillo y lo puso sobre la mesa. «Este es el extracto bancario de los últimos 6 meses. A su nombre, Dorotea. Grandes depósitos en efectivo cada 2 o 3 semanas, sin indicar el origen. Muy sospechoso, ¿no le parece?». «¿Cómo ha...». Dorotea se atragantó de indignación. «Esa es información confidencial. No ha podido acceder a ella legalmente». «Todavía tengo amigos en la policía»,
se encogió de hombros Salvador. Y algunos de ellos trabajan en la unidad de delitos financieros. Estaban muy interesados en sus actividades. ¿Qué quieren?, preguntó Guillermo de repente, levantando la cabeza. Sus ojos estaban vacíos, se le leía la derrota. ¿Qué pretenden conseguir? Justicia, respondió Salvador con sencillez. Y protección para mi nieta. Abuelo, dijo Rosario en voz baja, todavía tratando de comprender lo que estaba pasando. ¿Es verdad? ¿Guillermo es realmente un ladrón? Sí, respondió Guillermo antes de que Salvador pudiera abrir la boca. Es verdad, Rosario, yo robaba a los clientes del club. Relojes caros, joyas, carteras. Normalmente estaban demasiado borrachos para darse cuenta. Y cuando se daban cuenta, ya era demasiado tarde. Las cosas ya las había vendido y no había pruebas. «Cállate, idiota», siseó Dorotea, pero Guillermo parecía no oírla. Al principio solo ayudaba a llevar a los clientes borrachos al taxi, continuó él mirando al vacío. Algunos dejaban caer cosas, teléfonos, carteras, yo se las devolvía, pero un día un tipo rico se dejó un reloj, uno caro, de oro. Yo quería devolvérselo, pero mi madre... «Cállate». Dorotea intentó agarrarlo del brazo, pero Guillermo se apartó. Mamá dijo que era una tontería dejar pasar una oportunidad así, que ese hombre era tan rico que ni siquiera se daría cuenta de que le faltaba algo, que nos merecíamos una vida mejor. Vendimos el reloj a un joyero conocido suyo por un buen dinero, y luego todo fue mejor. Cada vez me decía a mí mismo que era la última vez. Pero el dinero te engancha, te acostumbras a él, empiezas a creer que te pertenece. Rosario escuchó aquella confesión monstruosa y sintió que todo su mundo se derrumbaba. El hombre al que amaba, en el que confiaba, era un ladrón común y miserable que robaba a gente borracha. ¿Por qué? Fue lo único que pudo preguntar. ¿Por qué, Guillermo? Teníamos todo lo necesario. No pasábamos penurias. «Pero podíamos tener más», exclamó Guillermo, con un tono histérico en la voz. «No lo entiendes, Rosario. Esos hombres gastan en una noche más de lo que nosotros ganamos en un mes. Ni siquiera se dan cuenta cuando pierden relojes que valen lo mismo que un coche. ¿Por qué ellos tienen que tenerlo todo y nosotros conformarnos con las migajas?» «Porque son cosas suyas, Guillermo», respondió Rosario en voz baja. «No son nuestras. Ellos ganaron ese dinero o lo heredaron o lo obtuvieron de alguna otra forma, pero de manera legal. Tú, en cambio, simplemente lo robaste». «No me des lecciones», espetó Guillermo. «Lo hice también por ti, para que pudiéramos vivir mejor». «Nunca te pedí eso», respondió Rosario sacudiendo la cabeza. «Nunca habría aceptado si lo hubiera sabido. No tenías derecho a decidir por mí, Guillermo. No tenías derecho a meterme en este lío». «Basta de charla», los interrumpió Salvador. «Vamos al grano. Tengo una propuesta», se dirigió a Guillermo y Dorotea. «Recoged ahora mismo todo el dinero que habéis obtenido con la venta de lo robado, todo el dinero en efectivo que tengáis, y dádselo a Rosario. A cambio, yo no iré a la policía con estas pruebas», dijo señalando la caja y el extracto bancario. «¿Qué os parece?» Dorotea y Guillermo se miraron. En los ojos de Dorotea se reflejó un destello de cálculo. Claramente estaba pensando si podría salir de esa situación. Pero Guillermo parecía completamente abatido. «No tengo tanto dinero en efectivo en casa», intentó objetar. «La mayor parte del dinero está en cuentas, en inversiones». «No me mientas, chico», dijo Salvador con dureza. «Sé que guardáis parte del dinero en efectivo. Dorotea es demasiado inteligente como para dejar rastros en el sistema bancario. Tenéis escondites. En el apartamento, en su casa, quizá en algún otro sitio. Os doy una hora. Si en una hora el dinero no está aquí, llamo a la policía». «No puede», exclamó Dorotea indignada. «Esto es chantaje». «Llámalo como quieras», se encogió de hombros Salvador. «Pero tienes dos opciones: perder parte del dinero robado o ir a la cárcel y perderlo todo. Decide».
El tiempo corre. Guillermo se levantó de la mesa. Traeré el dinero, dijo con voz apagada. Tengo un escondite en el trastero. Allí hay bastante. Guillermo, exclamó indignada Dorotea, pero él ya había salido de la habitación. Se produjo una pausa tensa. Dorotea miró a Salvador con odio, y él la miró fijamente, sin apartar la vista. Rosario estaba sentada, aturdida por todo lo que estaba pasando, incapaz de comprender que su vida se estaba derrumbando ante sus ojos. A los pocos minutos, Guillermo regresó con una gran bolsa de deporte. La dejó en el suelo, a los pies de Salvador. «Aquí hay unos $80,000», dijo. «Todo lo que tengo en casa». «¿Y tú, Dorotea?». Salvador miró a su suegra, Rosario. «Yo no tengo nada», respondió ella secamente. «No es verdad, mamá», protestó Guillermo cansado. «Debes de tener al menos 10,000 en el bolso. Ibas a dárselos a Miguel por el último pedido». «Cállate», siseó Dorotea, pero ya era demasiado tarde. Salvador extendió la mano. «Su bolso, por favor». «No permitiré que rebusquen en mis cosas personales», exclamó Dorotea, apretando con fuerza contra sí el costoso bolso de piel de cocodrilo. «O me da el dinero voluntariamente, o en 10 minutos vendrá la policía», dijo Salvador con calma. «Elija». Dorotea lo miró con furia durante unos segundos y a continuación abrió el bolso con un movimiento brusco, sacó un grueso fajo de billetes y lo tiró sobre la mesa. «Aquí tiene. ¿Contento? Ahora los ladrones son ustedes, no nosotros». «No somos ladrones, Dorotea», negó Salvador con la cabeza. «Solo estamos restableciendo la justicia. Este dinero no es suyo. Pertenece a las personas a las que su hijo robó con su ayuda. En un mundo ideal, devolverían todo a sus legítimos propietarios y recibirían el castigo que se merecen. Pero el mundo no es ideal, y para mí es más importante proteger a Rosario que lograr la justicia absoluta». Se volvió hacia su nieta. «Rosa, recoge tus cosas. Nos vamos». Rosario parpadeó, saliendo de su estupor. «¿Nos vamos? ¿A dónde?» «A mi casa», respondió Salvador. «Al menos por ahora. Luego decidirás qué hacer. Pero aquí no te quedarás». Rosario miró a Guillermo. Él estaba de pie, con la cabeza gacha, sin atreverse a mirarla a los ojos. Ya no era el hombre seguro de sí mismo con el que se había casado. Ante ella había un hombre confuso y destrozado que había cometido un error irreparable. «¿Guillermo?». Lo llamó en voz baja, esperando. «¿Qué? ¿Excusas? ¿Súplicas de perdón? ¿Promesas de cambio?». Él levantó la vista y Rosario solo vio miedo y vergüenza en sus ojos. Ni amor ni arrepentimiento, solo el terror animal de un hombre sorprendido en el lugar del delito. «Lo siento», logró articular. Yo no quería que las cosas salieran así. Pero ha sido así». Rosario sintió una extraña calma, como si algo importante hubiera encajado por fin. «Tú elegiste tu camino, Guillermo. Elegiste el dinero en lugar de la honestidad, a tu madre en lugar de a mí». «No es justo», exclamó Guillermo. «Lo hice también por ti». «No», dijo Rosario con firmeza. «Lo hiciste por ti mismo, porque eras demasiado débil para enfrentarte a tu madre, porque te resultaba más fácil robar que luchar honestamente por una vida mejor. Nunca te pedí eso. Nunca habría aceptado». Se levantó de la mesa. «Voy a recoger mis cosas», le dijo al abuelo. «No tardaré mucho». «Llévate solo lo imprescindible», asintió Salvador. «Lo demás lo puedes recoger más tarde cuando se calmen las cosas». Rosario entró en el dormitorio y comenzó a recoger metódicamente la ropa, los documentos, las fotos de sus padres, las pocas joyas y los objetos personales. Era extraño, pero no sentía ni dolor ni desesperación, solo cansancio y una especie de vacío, como si le hubieran vaciado de todas sus emociones y solo quedara un caparazón. 10 años de matrimonio, 10 años que ahora parecían haberse desperdiciado. ¿Para qué? ¿Por un hombre que no era quien ella creía que era?
por la ilusión de un amor y una fidelidad que nunca existieron? Cuando regresó al salón con una pequeña maleta, Dorotea y Guillermo estaban sentados en silencio, sin mirarse. Salvador estaba de pie junto a la ventana, con una bolsa de deporte en las manos que contenía el dinero y un fajo de billetes que le había quitado a Dorotea. «Estoy lista», dijo Rosario. «Un momento». Salvador se acercó a ella y le tendió la bolsa. «Ahora es tuyo». «¿Qué?». Rosario lo miró sin comprender. «¿Para qué quiero este dinero?». «Para empezar una nueva vida», respondió Salvador con sencillez. «Por supuesto, lo hemos conseguido de forma deshonesta, pero devolverlo a sus legítimos propietarios es demasiado complicado. Ni siquiera sabemos a quién se lo hemos robado. Y tú vas a pasar por un momento difícil. El divorcio, la búsqueda de una nueva vivienda, quizá un cambio de trabajo. Este dinero te ayudará a salir adelante». Ya había oscurecido. La fresca brisa del atardecer agitaba el cabello de Rosario, secando las lágrimas que no había derramado. Respiró hondo, sintiendo una extraña ligereza. Era como si la pesada carga que había llevado durante tanto tiempo sin darse cuenta hubiera desaparecido de repente. «¿Y ahora a dónde vamos?», preguntó ella, mirando al cielo oscuro. «A casa», respondió Salvador simplemente. «Y luego, a donde tú quieras. Tienes toda la vida por delante, Rosa, y está completamente en tus manos». Cogieron un taxi y se adentraron en la noche, dejando atrás el dolor y la traición, llevándose consigo la esperanza de un nuevo comienzo.